Y estamos en contacto con Juan Pablo Labat, que nos propone hoy la seguridad social y la prioridad del gasto. Juan Pablo, muy buenos días. Muy buenos días, Álvaro. Buenos días al equipo y buenos días a la audiencia. Esta es una columna introductoria, por decirlo de alguna manera, un tema que vamos a tener que ir trabajando mucho, que es un tema de debate permanente en las sociedades más ricas, en las sociedades de seguridad social, y no que abarcan incluso otros tópicos fundamentales. Esto tiene origen, obviamente, en la recolección de firmas lograda recientemente, pero tiene un origen anterior, que es la reforma de la seguridad social planteada por el actual gobierno. Esa reforma tiene una primera característica que quiero mencionar porque siempre queda de lado, y vamos a ver a lo largo de la columna cómo siempre la dejamos de lado. Es lo que el mundo viene dejando de lado en un proceso en que las sociedades van tendiendo a reducir la cantidad de gente integrada bajo un parámetro de seguridad de vida, y va aumentando tendencialmente la proporción de excluidos de los sistemas de protección. Hay una diferencia sustantiva entre seguridad social y lo que estamos conversando, y es que estamos hablando siempre de previsión social. O sea, estamos hablando de aquello que atiende, del pilar de la seguridad social, que atiende a la gente cuando se retira del mercado de trabajo o que pensiona a la gente, en general vinculada de una manera o de otra al mercado de trabajo. La centralidad del asunto es el mercado de trabajo, que es la gran centralidad del siglo XX, de la hipótesis del capitalismo de llegar a sociedades de pleno empleo que a través del trabajo cubran a todas las personas. Este es un tema que yo he tratado en varias columnas, y que tiene que ver con la integración social y con un modelo occidental de visión del asunto que plantea en este pilar, en el retiro, después de la época de trabajar, cómo viven las personas. El tema es que esta idea que se vino trabajando en el mundo y que fue una idea muy empírica, en muchos casos construida a partir de la propia práctica, se originó en un mundo muy distinto, en donde había una ecuación demográfica muy diferente a la que tenemos hoy, porque era un mundo relativamente joven. Hoy vivimos en un mundo envejecido en muchas regiones del planeta, no en todas, en algunas sigue siendo joven y este problema recién se está planteando. Donde teníamos, pongámosle cercano al mediado del siglo XX, 6 trabajadores activos por cada pasivo retirado, ¿verdad? O sea, había 6 personas que podían hacer su contribución para pagar una jubilación. Uh-huh. Ya en los 2000, más o menos, esos 6 pasaron a 3 por 1, y podemos prever que después del 2050, un poco más, van a ser 2 por 1. Por lo tanto, la ecuación del financiamiento del retiro de las personas en la vejez se vuelve cada vez más difícil. Y en el Uruguay en particular, un país envejecido, ya hace muchos años que recurrimos a rentas generales, en este caso afectar 7 puntos del IVA, para poder volcarlos al Banco de Previsión Social, de manera de subsidiar el pago de las pasividades que tienen que recibir nuestros viejos. Eso es lo que muestra que claramente uno no recibe en la vejez ni lo que ahorró cuando estuvo haciendo los aportes, porque en realidad eso se usó para pagarle a los que estaban antes, ni tampoco lo que están juntando los trabajadores en ese momento para pagarle a los pasivos, sino que la ecuación viene siendo distinta y hay una parte sustantiva de ese aporte que además es creciente en el tiempo, es lo que algunos le llaman déficit y que no parecería muy correcto, porque en realidad es un aporte de la sociedad desde rentas generales que no tiene que ver con el pilar contributivo y que se usa para pagar la seguridad de la vida en la vejez. Entonces, estamos en una era que se abrió ya hace muchos años y que va a durar para siempre, que es la era de los subsidios, por decirlo de alguna manera, que son transferencias de la sociedad en general para sostener la seguridad social. No es posible hacerlo de otra manera
ya no va a volver nunca el mundo en el que teníamos suficiente cantidad de activos para pagarle a los pasivos, ¿verdad? O sea que esto vino para quedarse, y hay una parte entonces que no es contributiva, no sale de la contribución ni de los que trabajaron antes ni de los que trabajan ahora, para poder pagar a quienes están retirados por vejez. Claro. Pero ¿qué pasa? Esa parte no es para todos, porque existe todavía, y no es menor, dos tipos de elementos que no son contemplados en forma lineal en este razonamiento. Uno son quienes son informales y por lo tanto no han generado las causales para poder jubilarse y a veces logran pensionarse después de los 70 años, y otro, el eterno olvidado, es un elemento no contributivo del gasto en seguridad que tiene que ver con la parte que no es previsional de la seguridad social. O sea, la atención a los niños, la atención a la discapacidad, a la dependencia y otro conjunto de gastos que devienen en garantizar la vida de las personas, pero que no están relacionados ni con el mundo del trabajo ni con el mundo de la actividad. Por lo tanto, tengamos presente que cuando discutimos simplemente la previsión social y no la seguridad social, hay un montón de gente que no recibe nada en esto, que son los que no se jubilan ni se van a jubilar. No son pocos. Ahora, veamos el problema. El problema es este. El problema vino para quedarse y no se va a ir. Y en eso entra esta discusión del plebiscito por la previsión social, no por la seguridad social. Uh-huh. Y dentro de los tópicos del plebiscito hay tres asuntos centrales que más o menos se han detallado, que tienen que ver con la anulación del ahorro individual, que son las AFAPs, la ecuación de jubilación pasada a 30-60, o sea, 30 años de trabajo con 60 años de edad, ¿verdad? Y la igualación de la jubilación mínima a el salario mínimo. Veamos un poco el tema de las AFAPs. Las AFAP han sido un mecanismo inventado ya hace muchos años y aplicado en Uruguay a partir de 1996, que consiste en un ahorro forzoso de los trabajadores para sostener una parte de su jubilación. El individuo trabaja, aporta al Banco de Previsión Social y después de un determinado nivel de ingresos empieza a aportar a una AFAPs. ¿Cuál era la promesa original de las AFAPs? Bueno, las AFAP iban a poner esa renta, ese volumen de ingresos que recibían de los trabajadores a rentabilizarse para el futuro, para en el futuro pagarle a los trabajadores un complemento a la jubilación que iba a tener que ver con su ahorro individual, ¿verdad? El tema es que esas AFAPs que prometían en su momento jugosas ganancias y de hecho sedujeron a muchos trabajadores para participar voluntariamente en este sistema de reparto más allá de la obligación por arriba de ciertos ingresos, tienen un factor de lucro por gestión de las propias AFAP que viene siendo reconocido por mucha gente como bastante desmedido. Si bien no hace a la ecuación de los resultados, porque en el volumen de la masa de los recursos que administra es insignificante, no parece ser éticamente acompañable, ya que con el pasar del tiempo se ha visto que buena parte de esa rentabilización se hace a partir de negocios que no tienen ningún riesgo y que no ponen en juego otra cosa, que se rentabilizan en parte con papeles del Estado, ¿no? Que se usa como un giro, ¿no? Como un capital de giro para mantener las cuentas públicas, que no es un elemento menor a la hora de mirar la macroeconomía del país, pero que dista mucho de ser aquel negocio próspero y rentable que van a invertir las AFAP, aunque existen también elementos que apalancan el desarrollo, y además están protegidas por un seguro único que es del Banco de Seguro del Estado. Sí. Por lo tanto, tanto la rentabilización como la seguridad de esa rentabilización están cubiertas por el mundo del trabajo común y corriente, por todos nosotros, ¿verdad? Entonces, es una parte que se sostiene para generar una cierta fórmula de pagar que está en realidad sostenida
por el resto y que no tiene mucho que ver con aquella promesa inicial. Desde ese punto de vista, la rentabilización y demás, y dado el lucro que han generado y que este gobierno ha aumentado en esta última reforma, parecen un verso, ¿verdad? Y por lo tanto, es lógico y viable que todos nos planteemos si no hay otra forma de hacer esto. ¿Y por qué planteo si no hay otra forma de hacer esto? Porque hay otro elemento sustantivo que está en este asunto, que es el problema de la capitalización. Y esto no me parece un elemento menor. Pensar de que el Estado, de una manera o de otra, tiene que poner a rentabilizar activos para sostener el gasto futuro, es una idea muy razonable. Pero no solamente desde ese punto de vista. Las proyecciones que se han hecho desde instituciones dedicadas específicamente a abordar este tipo de cosas muestran que el retorno de quienes integran las AFAPs a un sistema de reparto tal como el que tenemos hoy implicaría un enorme gasto futuro del Banco de Previsión Social para sostener sus jubilaciones si la aportación total se hace adentro del BPS. ¿Cómo se traduce esto? Quienes hoy están en AFAP recibirían mejores jubilaciones si estuvieran en el Banco de Previsión Social que si están en las AFAP, por lo menos al día de hoy y con los parámetros que hoy se manejan. Lo que quiere decir de que este sistema de capitalización está limitando la obligación del Estado para con el sector más rico, por decirlo de una manera, de los trabajadores, los cuales tienen que costearse una parte de su retiro a partir de sus ahorros y no entrando en la ecuación de subsidio, que se acuerdan que mencioné hace un rato, del Estado, porque toda la seguridad social está subsidiada, ¿verdad? Quiere decir que el retorno de quienes están en la SAFAP al Estado, si bien es un ingreso de dinero en el comienzo para quienes están para el Banco de Previsión Social, porque hay una masa de dinero que se vuelca ahí, que hay que discutir muy bien desde el punto de vista jurídico, desde el punto de vista técnico, con ella, implica un compromiso futuro de un gasto a la vista planteado por muchos como absolutamente insostenible. Entonces acá hay una ecuación compleja que se agrega en esto que yo abordaba al principio. Cuando empezó la era del subsidio... Juan Pablo, perdón, te pido si podemos redondear y en todo caso lo continuamos en la próxima. Sí, ya redondeamos. Cuando empezó la era del subsidio, allá cuando esto empezó a romperse esa ecuación de que los activos le pagan a los pasivos, lo que yo planteaba es que de una manera o de otra aparece la importancia del mundo no contributivo, o sea, de todas las cosas que se hacen a la seguridad social que no están en la previsión. Y sobre eso me voy a querer centrar en la próxima columna, y es que este enorme compromiso futuro que nosotros estaríamos asumiendo para atender el problema de los trabajadores va a restar un enorme margen para atender el resto de los problemas de largo plazo, que además cada día van a ser mayores, porque el mundo del trabajo cada vez va a dar menos cuenta, ¿sí?, de la totalidad de los gastos de seguridad social que precisa hacer una población. Así que vamos a tratar de continuar esto y de reabordar este problema que nos trae como consecuencia, ¿verdad?, una eventual victoria, por decirlo de alguna manera, de este problema de la papeleta y la restricción que genera para el margen de una reforma integral de la seguridad social y no solo de la previsión social. Porque hay una crítica atrás de todo esto que es, el gobierno solo atendió la previsión social. Sin embargo, la papeleta del plebiscito también solo atiende la previsión social y no solamente solo atiende eso, sino que compromete un gasto futuro que hace que no podamos atender lo otro, ¿verdad? Y eso parece bastante complicado en el mediano y largo plazo. Bueno, nos vemos en 15 días, seguimos con el tema. Muy bien, muchísimas gracias, Juan Pablo, nos reencontramos.